Lucas capítulo 16. Continuamos con esta serie de sermones de refresca. Hablamos de refrescando la familia, el matrimonio, nuestra alma, nuestro corazón. Bueno, hoy vamos a hablar de refrescar nuestra memoria. Lucas capítulo 16. Les voy a dar lectura desde el 19 por si alguno de ustedes no ha leído esta historia. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que, algo común a todo ser humano, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero también murió también el rico y fue sepultado. Pero ahora miren el rico, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué? Atormentado en esta llama. Es un tormento eterno, no termina. Pero Abraham le dijo, Abraham aquí es la presencia o sinónimo de la presencia de Dios. Hijo, ¿qué le dijo? A ver, digan todos, acuérdate. Acuérdate, de eso vamos a estar hablando. Recuerda, refrescando la memoria. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay manera de que se pueda cambiar el destino eterno de una persona. No hay manera. Tomen su lugar, por favor. Hoy vamos a estar hablando entonces acerca de refrescando la memoria. Hemos estado hablando todas estas semanas acerca de refresca tu matrimonio, refresca tu familia, refresca tu alma, refresca tu corazón, refresca tus finanzas, y hoy vamos a hablar acerca de refresca tu memoria. Y aquí, hermanos, el Señor Jesucristo nos va a abrir el telón acerca de no solamente que Él va más allá de la tumba, sino que hay más allá de la misma tumba. ¿Qué sucede después de que un ser humano muere físicamente? Sus funciones de su organismo dejan de existir y de pronto el ser humano se mira en el más allá. Ahora, la palabra que traigo en esta mañana, hermanos, dice que el rico, estando en el Hades, fue reconocido y dijo una palabra, para mí hasta cierto punto sorprendente, de parte de Abraham. Le dijo: hijo. Miren la manera como le habla, inclusive en el infierno. Aquí la figura de Abraham es una palabra de piedad, de ternura. Es la misma palabra que se le dijo al hijo pródigo: hijo. Es la misma palabra que le dijo a sus discípulos el Señor Jesucristo: hijos. Pero hay una palabra que voy a tomar, esta palabra del texto, donde dice: hijo, acuérdate, recuerda. Esta palabra, hermanos, tiene una fuerza terrible en la relación que existe más allá de la muerte. Miramos ahora que la memoria se va a intensificar. Saqué algunas cositas acerca de la memoria, y es que la memoria, hermanos, tiene tantas
funciones tan complejas el cerebro. Nuestra memoria tiene la habilidad y la capacidad de retener muchísimas cosas, recordar muchísima información durante nuestra vida. Esa es la función del cerebro. Es capaz de almacenar cientos y miles de palabras. Es capaz de almacenar conocimiento que ustedes y yo hemos adquirido durante toda nuestra vida. Es parte de los nervios que tenemos nosotros en el cerebro. Su funcionamiento, hermanos, determina grandísima información. La memoria, pues, tiene un mecanismo, hermanos, de que inmediatamente de que empieza ahorita lo que ustedes están escuchando, la memoria lo está captando y lo está transformando en información que se va a quedar ahí, la vamos a retener por el resto de nuestras vidas. Y hay memoria operativa. ¿Cuál es esa memoria operativa? Que toda esta información que nosotros estamos recibiendo se va a quedar, se va a retener. Cada segundo, hermanos, estamos nosotros recibiendo información. Hay memoria a largo plazo también, es como un almacén donde se van almacenando experiencias tristes, alegres, donde vamos recibiendo conceptos, estrategias, y todo se va reteniendo, hermanos, esa memoria a largo alcance. También tenemos una memoria motriz, que automáticamente vamos recibiendo información y la vamos reteniendo. La memoria, hermanos, es algo grandioso, es algo grandísimo que Dios ha diseñado para cada ser humano. Pero en el más allá se va a amplificar. De tal manera que las personas que vayan a ocupar ese lugar, el infierno, yo creo que uno de los peores tormentos va a ser la memoria. Y si hoy usted no tiene a Cristo en su corazón y llega a fallecer, su memoria va a ser lo peor que le puede ocurrir cuando esté en el infierno. Y después de que le dijo, Padre Abraham, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males. Pero miren acerca de Lázaro, pero ahora este es consolado aquí por causa de que él tuvo una relación con Dios. Él está siendo consolado, pero el rico está siendo atormentado. Qué tremenda palabra del Señor, hermanos. Está diciendo, ¿sabes qué? Lázaro tiene sus recompensas por causa de que fue un hijo de Dios, por causa de que tuvo una relación con el Señor Jesucristo, pero el rico ahora es atormentado mientras que Lázaro es consolado. Ahora, este pensamiento también, hermanos, es algo muy halagador para mí y espero también para ustedes, que el Señor Jesucristo no solamente conoce todo lo que sucede aquí en la tierra, como Jesucristo es el Dios soberano, Él conoce todo lo invisible del mundo más allá de la muerte, porque Él es Dios soberano, Él es sabio, Él es omnisciente. Nuestro Dios, hermanos, Jesucristo lo es todo. Entonces, en este caso que da la referencia, hermanos, esta historia, y creo yo, y estoy seguro que es lo más definido y lo más preciso con respecto al mundo invisible. Y qué bueno, hermanos, que esta historia la da el Señor Jesucristo. No es ni siquiera Pablo, ni siquiera Santiago, es Jesucristo. Y nos da con lujo de detalles, hermanos, toda la oscuridad que hay allá en el más allá, la exactitud de esta historia, y además termina, fíjense, además termina diciendo así, escuchen solamente esto, dice, mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. O sea,
que aunque alguien venga más allá de la tumba, si es que puede venir, ninguna de las personas se van a persuadir a que acepten a Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede persuadir a una persona de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Esa es la labor del Espíritu Santo. Le dijo, hijo, recuerda. Otra más. Quizá, o mejor dicho, con seguridad la primera palabra que la gente va a escuchar de parte de Dios es, recuerda. Recuerda, hijo, que tú recibiste tus beneficios, que tú recibiste tus bendiciones en vida. Recuerda que tú escuchaste muchos sermones. Recuerda que tú no tomaste muy en serio la palabra de Dios. Recuerda que no tomaste en serio a Jesucristo. Porque hay muchos cristianos nominales de nombre, pero no tienen ninguna relación con Dios. Y espero que no sea usted uno de esos. Porque el Hijo de Dios, desde el momento en que acepta a Jesucristo, vive para honra y gloria del Padre que está en los cielos. No hay ninguna excusa. Ahora, déjenme decirles que esto de recordar la memoria en el infierno no es muy común, no es muy popular, porque quizá muchos pastores, si se atreven a predicar esto hoy en la actualidad, los andan despidiendo. Espero que ya mañana lunes no tenga nuevo trabajo, sino todo lo contrario, que si alguno de ustedes todavía no tiene una relación con Cristo, y no importa cuándo sea, nos vamos a mirar en la gloria por causa de este sermón. De tal manera, hermanos, que en el más allá, en el otro mundo, la memoria para algunos va a ser de gran alegría, de gran gozo, pero para otros va a ser de gran tristeza. Esa es una de las características también en el más allá. Para algunos va a haber retribución, para otros va a haber sufrimiento. Y mi deseo entonces en esta mañana, hermanos, es enseñarles, de acuerdo a la palabra de Dios, cosas que las personas van a recordar en el infierno. Y usted dice, pastor, ¿por qué usted no se cuenta ahí? Porque en otros sermones yo también me cuento. En este caso yo no me cuento. Dice, ¿por qué? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo una relación con el Padre que está en el cielo, y eso me asegura que no importa cuando yo muera, yo voy a estar con mi Padre en la gloria. Jesucristo me lo asegura. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la historia nos dice, hermanos, que el hombre rico y Lázaro, ¿verdad? Cada uno de ellos murieron. Lázaro fue al cielo y el rico estuvo en el Hades, en el infierno. Y dice que levantó sus ojos, ¿verdad? Estando en una llama totalmente atormentado. Esto nos permite entonces mirar más allá de la tumba. Nuevamente les digo, hermanos, nos permite mirar directamente el infierno a través de la enseñanza del Señor Jesucristo. Los dolores, el sufrimiento, las emociones, los deseos que existen en el infierno. Pudiera, hermanos, yo tomar una serie de sermones aquí, nada más aquí, y los apunté aquí porque Dios me trajo esto a mi memoria. Pudiera predicarles acerca de la importancia de compartir el evangelio. Otra vez, pudiera predicarles acerca de la importancia, de la superimportancia, de la prioridad que tiene el compartir el evangelio. Ahora, ¿cuántos de ustedes lo están haciendo? ¿Cuántos de nosotros estamos invitando personas a la iglesia? Otro tema sería, el sufrimiento no salva a nadie. Lázaro en su vida tuvo muchos males, muchas enfermedades, muchas carencias, pero como resultado de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ahora está en la gloria gozando de la presencia de Dios. El sufrimiento no salva a nadie. El otro, la religión tampoco nos salva, porque no existe el purgatorio ni tampoco existe el limbo.
También pudiera predicarles que después de que morimos no hay ni siquiera una segunda oportunidad. Que el día de salvación, ¿saben cuándo es? Es hoy. Es hoy. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Otro tema que pudiera predicarles también, que no todo termina en la muerte, porque mucha gente piensa, es que morimos y se acaba todo. No, ahí empieza la eternidad. De hecho, nuestra eternidad empieza desde que nacimos. Porque Dios nos hizo eterno. Ahora, existen solamente dos caminos. Uno, ancho y espacioso, donde muchas personas andan. Los idólatras, los borrachos, los chismosos, etcétera, etcétera y etcétera. Pero hay otro camino. Bueno, dice, pero al terminar dice que este es el camino que lleva a la perdición. Por eso yo me espanto y me sonrojo y me río. Yo no sé qué tantas emociones y sentimientos vienen a mi corazón cuando yo escucho decir a un creyente que no es malo tomar, cuando la Biblia dice que es pecado. Y es que hoy en la actualidad los creyentes están tomando muy a la ligera nuestra relación con Dios. Porque si hay algo o alguien que debemos de tomar en serio, ese es Dios. Vamos a ver entonces algunas cosas que el rico nos enseña que se van a recordar allá en el infierno. Otra vez, yo no me cuento. Casi en la mayoría de los sermones yo me cuento también. Como dijo el apóstol Pablo, de entre todos los pecadores, yo soy el primero. Pecador, pero redimido por la sangre de Cristo. Limpio por la sangre de Cristo. Entonces, en este caso, yo no estoy dentro de ese mismo bote, de ese mismo círculo de personas. Gracias al Señor Jesucristo. Número uno, la primera cosa que el rico nos hace o nos permite, ¿verdad?, que la gente va a recordar en el infierno, es que el infierno, hermanos, no es ninguna broma. En el pensamiento humano, mucha gente, muchas personas, incluso nosotros, quizá antes de conocer a Jesucristo, hacíamos del infierno un chiste o una broma. Y Jesús dijo, hermanos, en Juan, escuchen lo que dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos están en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Son enseñanzas claras con respecto, hermanos, a lo que la gente piensa con respecto al infierno. No es ningún mito, es una realidad. El infierno es algo real, porque Dios nos está hablando en su palabra que no es ningún mito, es una enseñanza clara de la palabra de Dios. Algunos, ¿verdad?, tienen algún problema con esto y dicen, bueno, es que Dios, siendo un Dios tan bueno, ¿cómo puede permitir que las personas vayan al infierno? Pero es que Dios no manda a nadie al infierno. La decisión es de usted y la decisión es mía. Después de este sermón, usted puede decidir si va a ir al infierno o si va a ir al cielo. La decisión está en manos de usted. Amén. Así es de Dios tan justo con cada uno de nosotros. Algunos tienen dificultad con esto, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo pues un Dios de amor puede mandar a las personas al infierno? Pero aquí nos presenta Dios, hermanos, el lado oscuro del infierno, para que usted tome una decisión por aquel que murió por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. También sabemos, hermanos, que la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca. Dice la palabra de Dios, dice, yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos cambiemos nuestra manera de pensar, que caminemos. Este es el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento para mí
es que antes yo era un borracho, un sinvergüenza de lo peor, pero alguien me presentó el plan de salvación y conocí a Jesucristo y di la vuelta totalmente. Y ahora, aunque sigo siendo pecador, pero Cristo ya me ha dado la salvación porque un día yo me arrepentí y Él cambió mi mente y cambió mi corazón. Cambió mi manera de pensar. 25 años, hermanos. Más de 25 años sin probar una gota de alcohol. Y usted me dice, ¿cómo, pastor? No la necesito, porque ahora tengo al Espíritu Santo de Dios, que me da gozo, vida y paz. No necesito nada de bebida, hermanos, ni Budweiser, ni Tecate, ni la Corona que presentan ahí la televisión. Y si este sermón se hace viral, ¿saben por qué? Porque todos los borrachos me van a estar en contra de mí, pero no me importa. Si usted acepta a Cristo en su corazón, usted va a ser la persona más bendecida en la tierra. Otros dirán, pastor, pero esta es la religión del miedo. Usted está hablando eso para infundir y atemorizar a las personas. Sí, porque muchas veces le decimos al niño, ¿verdad? Le atemorizamos al niño para que no cruce una calle y suceda un accidente o lo vayan a matar. Y si este sermón permite que usted tenga mucho temor y mucho miedo y que diga, yo no quiero ir a ese lugar de tormento, y usted se arrepiente y entra todo atemorizado al cielo, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Ya se cumplió la función de este sermón. Otros afirman, ¿verdad?, que a la hora de la muerte la persona deja de existir. Pero eso es mentira, hermanos. Esta idea tiene sus atractivos, no crean que no. Pero la Biblia apoya que va a haber un juicio para cada persona y que tanto ustedes como yo necesitamos arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Dios declara que el infierno es algo real. Y yo no tengo ningún problema en aceptar esto, hermanos, la realidad del infierno. ¿Por qué? Porque si Jesucristo vino a la tierra y entregó su propia vida, fue para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? De la condenación eterna. Entonces, en este pasaje, hermanos, la Biblia habla claramente y sin reservas acerca del infierno. De hecho, son las palabras más explícitas y más precisas que fluyeron de los labios del Señor Jesucristo. Y que si hay alguien con autoridad a hablar de este tema, es precisamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Dios encarnado. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, de una manera sencilla expuesta la realidad del infierno. Y eso no te libera de la responsabilidad de decidir qué es lo que vas a hacer. Escuchen, hermanos, otra vez insisto con esto. Cada pecado que usted y yo cometemos, lo perdona nuestro Padre que está en los cielos. Pero las consecuencias, hermanos, esas las tiene que pagar usted y las tengo que pagar yo también, por cada pecado que cometemos. Entonces, si hubiera alguien, hermanos, que pudiera regresar del infierno para acá en la tierra, ¿saben lo que nos diría? Les dirían, ¿saben qué? Hermanos y amigos de Southside, el infierno es algo real. Es un tormento, es una soledad, es una hediondez, azufre, a podredumbre, a tormentos, a gritos, a terror. Allá en el infierno todos son creyentes, porque allá dice, yo escuché a aquel pastor, tuve la oportunidad, mas sin embargo, por seguir con mi vida tonta y loca, no lo hice. Too late, diría el gringo. Demasiado tarde. Y si este sermón te ayuda, mi hermano, o nos ayuda a vivir una vida consagrada, que la honra y la gloria
sea para el Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Número 2, la segunda cosa que nos enseña este rico, hermanos, es que en el infierno no hay ni siquiera otra oportunidad después de morir. Es un punto sin retorno. No existe otra oportunidad más allá de la tumba. La Iglesia Católica nos enseñaba o enseña a hacer el novenario, la misa gregoriana, que si las personas rezan pueden sacar las almas de allá. Esa es una mentira vil, hermanos. Una vez que usted y yo morimos, nuestro destino no lo determinamos después de morir, lo determinamos en vida. Por eso la Biblia dice que el día de salvación es ¿cuándo? Otra vez, el día de salvación es ¿cuándo? Es hoy. Hoy te toca a ti determinar dónde vas a ir cuando tú mueras. Otra vez, solamente existen, de acuerdo a la Biblia, solamente hay dos caminos. Miren, noten la frase en el versículo 26. Además de todo esto, ¿están conmigo? Una gran cima está ¿qué? Está puesta. Una gran cima está puesta, hermanos. Eso significa que en el infierno ya no hay un retorno. Que en el infierno, hermanos, no hay ninguna posibilidad de crecimiento. Que en el infierno no hay una esperanza de cambio. Que en el infierno no hay una oportunidad de arrepentirse. Leí de una historia de un hermano que estaba visitando la prisión de Huntsville y estuvo visitando en particular a un joven que tenía solamente 12 días para la ejecución. Y este hermano en Cristo le estaba testificando a este muchacho, al prisionero, que no tenía ningún interés no tenía ningún interés de Dios. Pero una vez que se retiró de la prisión a aquel hermano en Cristo, escuchó una voz allá al final y le dijo: ¿sabes qué? Es que solamente me restan 12 días de vida. Yo creo que ya no hay tiempo para mí. Y le dio la oportunidad al hermano en Cristo para testificarle a aquel joven que el día de salvación es ¿cuándo? Es hoy. Y le habló de Jesucristo. Por eso, hermanos, si hay alguien, escuchen esto, hermano, si hay alguien que debe de ser un especialista en hablar de Jesús, es usted y soy yo. Pero muchas veces nos ocupamos en cosas que realmente no tienen ninguna importancia. Y perdemos oportunidades con la gente de hablar de Jesús. ¿Saben por qué? Porque no sabemos mucho de Jesús. Yo sé que muchos de ustedes son hermanos fieles, pero como no tienen ese buen hábito de hablar de Jesús, cuando se presenta la oportunidad, no lo hacen, porque no tienen nada que hablar de Jesús. Yo tengo mis propios métodos para hablar de Jesús. Yo puedo ir al libro de Génesis y hablar de la salvación. Puedo hablar del rico necio y hablar de la salvación, del rico y Lázaro, el camino a los romanos. Pero usted, dice la historia que este hermano en Cristo finalmente llevó a un encuentro personal a aquel hombre que estaba en prisión, y oraron juntos. Y desde el seminario, desde la prisión, aquel hombre que estaba a punto de morir le escribió una carta, pero no le llegó a tiempo porque lo ejecutaron. Y el capellán de la prisión le habló al hermano en Cristo y le dijo que le estaba llamando porque se lo pidió aquel hombre que lo habían ejecutado. Y le dijo: ¿sabes qué?
Yo no sé si te llegue a tiempo mi carta que te escribí, la carta que escribió el prisionero. Dice, pero una cosa sí es cierta. Ahora que tengo a Cristo en mi corazón, no importa el día que muera, una cosa sí tengo segura. Nos vamos a mirar allá en el cielo. Pregunta, si tú murieras hoy, si usted muriera hoy, ¿tiene la certeza? Porque de esto se trata. Cristo nos da la 100% seguridad de que no importa cuándo ni dónde, vamos a partir al cielo. Dice la Biblia, porque todo aquel que cree en mí, dice Jesucristo, todo aquel que cree en mí, aunque muera, tiene vida eterna. Pregunta, si usted muriera hoy, ¿a dónde cree que iría? Si es un buen hispano con ignorancia con respecto a la salvación, estoy seguro que va a decir, ¿sabe? ¿Quién sabe? Bueno, Jesús lo sabe. Que si usted muere sin Cristo, usted va al infierno. Pero que si hoy usted no tiene esa relación con Cristo, si usted lo acepta, escuche esto, va a haber gozo en el reino de los cielos. Los ángeles, hermanos, se va a gozar porque usted aceptó al Señor Jesucristo. La Biblia dice que entre tanto que hay vida, hermanos, hay esperanza. Pero en el infierno Dios no va a conceder ninguna esperanza. Entonces la Biblia nos habla, hermanos, este texto nos habla que la muerte es un punto sin retorno. Si alguien viniera otra vez, si pudiera, si existiera esa posibilidad de que alguien viniera entre los muertos, nos diría que en el infierno no hay retorno. No hay ni siquiera una segunda oportunidad. Número 3, la tercera cosa, hermanos, que es bien importante también que nos enseña este rico en el infierno. No solamente nos enseña, número 1, ¿cuál fue la primera lección? Que el infierno no es ningún chistecito. Número 2, que en el infierno no hay ni siquiera otra oportunidad. Y número 3, que el arrepentimiento es urgente. Esta es una palabra crucial aquí, hermanos, porque el hombre rico, al darse cuenta de lo que ya les expliqué, de que el infierno es un punto sin retorno, que en el infierno no hay ni siquiera otra oportunidad, entonces el rico, estando en el tormento, en aquella condición eterna, hermanos, sin esperanza, en sufrimiento, en fuego, él empezó entonces a suplicar, a orar, a pedirle a Dios en la figura de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y este hombre está admitiendo, reconoce su necesidad de arrepentimiento. Para él, demasiado tarde. Para él, demasiado tarde. Y ustedes deben de saber, hermanos, que el arrepentimiento es el primer paso hacia Dios. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es más que remordimientos, hermanos. El arrepentimiento es una pena que causa en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos lleva a transformarnos. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento cambia nuestra manera de pensar. El arrepentimiento cambia nuestro corazón. El arrepentimiento cambia totalmente nuestra manera de ver la vida, de ver la iglesia, de ver la Biblia, de ver a los hermanos en Cristo. Ese es un arrepentimiento real. Entonces, el rico, al darse cuenta en que estaba en esta situación tan terrible, hermanos, miren lo que dice después de que
habla acerca de que el Señor Jesucristo, que hay una cima que está puesta entre nosotros, versículo 26, y vosotros, de manera que los quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Le explica bien el Señor Jesucristo. Esto lo podemos entender, ¿cierto o no? Número 27. Entonces le dijo, te ruego, el rico, hermanos, te ruego pues, Padre. Yo pienso ya aquí un poco aceptando su realidad, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique la importancia del evangelismo, la importancia de hablar siempre de Jesús, a fin de que ellos también, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormentos. Entonces ahora se da cuenta, hermanos, él clama, suplica, vuelvo a insistir, la importancia de hablar de Jesús. La iglesia, usted y yo, es nuestro privilegio. No voy a hablar de responsabilidad, porque es una bendición, es un privilegio hablar de aquel que dio su vida por nosotros. Es una bendición de hablar, es una bendición hablar de Jesús, hermanos, de su gracia, de su gloria, de su salvación, de su sacrificio, porque Él es nuestro amado Salvador. Él es nuestro Mesías, ese es el Cristo encarnado, es el siervo sufriente, es Dios con nosotros, es Emmanuel. Es un privilegio para el Hijo de Dios hablar de Jesús. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que habló de Jesús? El arrepentimiento es urgente porque la muerte es el peor enemigo del ser humano. Otra vez, el arrepentimiento es, a ver, digan todos, urgente, urgente. ¿Por qué? Porque la muerte es el peor enemigo del hombre. Cada año mueren 60 millones de personas alrededor del mundo. Esto quiere decir que 150,000 personas, 150,000 personas entran cada día a la eternidad. No sabemos si al cielo o al infierno. 6,000 personas que mueren cada hora, 6,000 cada hora entran a la eternidad. 100 cada minuto. En lo que tomó que los hermanos que estaban aquí cantando, hermanos, ¿qué será? 15, 10 minutos, cerca de 6,000 personas murieron y entraron a la eternidad. En los 35 o 40 minutos que estoy tomando, quizá, no sé, 12,000, 13,000, 15,000 personas murieron y entraron a la eternidad. Unos con Cristo y otros sin Cristo. Un pastor tenía la costumbre de decir a su congregación, arrepiéntanse antes de morir. Y la congregación decía, pero pastor, es que no sabemos cuándo vamos a morir. Precisamente, arrepiéntanse. Otra vez, si hubiera una posibilidad, escuche, que no la existe, pero que si hubiera una posibilidad que alguien regresara de entre los muertos del infierno, lo que nos diría el infierno, hey, hermanos, no es ningún chistecito. 2, el infierno, no hay ninguna otra oportunidad. Quizás usted, pastor, give me a one chance. One chance. Dame otra chancita, pastor, para el próximo domingo. Yo te puedo dar todas las chances que tú quieras. Pero Dios es el que determina cuándo tú y yo morimos. No soy yo. Yo te estoy diciendo que hoy es el día de tu bendición.
Y la tercera cosa, hermanos, si existiera otra vez esa posibilidad que alguien viniera del infierno, nos diría, ¿sabes qué? El arrepentimiento es urgente. Para que tú no vengas a este lugar de tormentos, diría el rico, mira mis hermanos, diles a mis hermanos que vayan a alguien de ahí de Southside y les predique el evangelio. Díganles, háblenles de Jesús para que ellos no vengan. Imagínate, hermano, imagínate, hermana, imagínate tú, amigo, amiga, que tú pudieras tener. Ojalá que no sea así. Este es un terrible pensamiento. Que tú te miraras en el infierno con uno de tus hijos. Ahora déjenme decirles que en el infierno va a ser un lugar de grandes sorpresas. Hay muchos creyentes nominales de nombre que todavía andan jugando con Dios. Y otra vez insisto, podemos ser bromistas con nosotros, pero con Dios no se juega. Si hay algo que debemos de tomar, pero muy en serio, es nuestra relación con Dios. Termino con esta historia, hermanos. Durante la Edad Media, había un payaso de un hombre sumamente millonario, rico, que tenía muchísimas tierras y haciendas. En aquel entonces le llamaban un bufón. Los contrataban, inclusive ahí era su payaso personal, un bufón. Donde este hombre mandaba llamar a este hombre para que se divirtiera a toda su gente. Y un día, este hombre sumamente rico llamó al bufón y le dijo el hombre rico, ¿sabes qué? Yo considero que tú eres el hombre más tonto del mundo porque te he observado. Dijo, pero te voy a dar un encargo, una encomienda. Quiero que vayas por todo el mundo y cuando encuentres a la persona más tonta del universo, entrégale este cayado. Y dice la historia que aquel bufón, que aquel payaso, empezó a caminar por todo el mundo. Y mientras hacía su recorrido por todo el mundo, se dio cuenta, escuchó que su jefe, su señor, el hacendado rico, estaba muy grave, enfermo, gravemente. Y se regresó a su pueblo, vamos a ponerlo así de esta manera, a su hacienda. Y le preguntó a su señor, Señor, ¿qué te sucede? Y el señor, que estaba gravemente enfermo, le dijo, voy a un largo viaje. Y el bufón le preguntó, ¿a dónde va, señor? Y su señor le respondió, no lo sé, bufón. ¿Por cuánto tiempo se va, mi señor? Y respondió el señor, no lo sé, bufón. Es más, no sé si regresaré. Y nuevamente le preguntó el bufón, mi señor, ¿ya hizo los preparativos correspondientes para este viaje? Ya que jamás piensa usted que jamás regresará. Y le dijo el señor, no he hecho ningún preparativo. Y el bufón agarró el cayado y le dijo, tenga mi señor, esto es para usted, porque usted es el hombre más tonto que yo he conocido. Si sabe que tiene un viaje muy largo, un viaje sin retorno, y no ha hecho ningún preparativo, usted es el más tonto. Y así es, hermanos. ¿Por qué? Porque nadie está exento de accidentes, de un ataque al corazón. Si hay algo que usted y yo tenemos seguro, es que un día vamos a morir. Por eso la Biblia dice que el día oportuno, el tiempo oportuno de salvación, ¿es cuando? Es hoy, es hoy.
Dios te está llamando. Es el Espíritu Santo de Dios que te está llamando. Hazlo hoy. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Vamos a entonar este canto.